Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a estar platicando nuevamente de factores que tienen que ver con la gestión de riesgos. Vamos a tratar de ilustrar de alguna manera un poco de la información que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver si podemos lanzar la información a pantalla. Ya está llegando. Muy bien, ahí está. Y entonces yo me quedaré por aquí. Muy bien. Para hablar de lo que es la gestión de riesgos, quise incluir una temática muy breve, junto con parte del tema, de lo que viene siendo identifícate tú como un líder. Y quiero hablar de tres tipos de líder brevemente para, pues, plantear algunas perspectivas con respecto a la gestión de riesgos, claramente, ¿verdad? La mayoría de los proyectos tienen problemas, no solamente por problemas de planeación, sino también desde el punto de vista del personal. Ya hemos hablado por allá en otra cápsula acerca de este tipo de situaciones. Entonces, tenemos algo que llamamos el líder tradicional. Vamos a nombrarlo así por un momento y aquí tenemos una imagen ilustrativa, ¿verdad? Un líder tradicional, aquel que hereda el poder por costumbre o por un cargo importante o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace generaciones. Ejemplos, un reinado. Esto es lo que llamamos un líder tradicional. La mayoría de nosotros normalmente no, yo diría, ¿verdad? No nos enfrentamos a situaciones de este carácter. Sin embargo, bueno, hay que plantearlo para poder distinguir entre otros aspectos del líder. Aunque hay gente que se cree rey. También hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos los mi rey también por otro lado. Y entonces, bueno, aquí tenemos un tipo de líder, líder tradicional. Tenemos por otro lado el líder legal. Venga, ahí está el líder legal. Es aquel que obtiene el poder mediante una persona o un grupo de personas con capacidad, conocimientos, experiencia para dirigir a los demás. El término legal se refiere a las leyes o normas jurídicas, dice así, ¿verdad? O bueno, ¿verdad? Un líder legal es simplemente aquel que cumple con la ley. Para ser el líder es requisito inevitable que cumpla con la ley. Y bueno, entonces, en algunos países para que tú puedas ser o llegar a ser presidente, tú necesitas tener estudios en un momento dado, tal vez de economía, o por lo menos a lo mejor tener una carrera terminada. En algunos países es requisito tener un título universitario para ocupar algunos cargos, ¿verdad? En algunos países cualquier persona puede ser diputado sin tener estudios adecuados o una formación. Aquí tenemos al rey y a un expresidente de los Estados Unidos. Muy bien, sigo con el tercero. Tenemos al líder legítimo, pero cuando hablamos de líder legítimo, aquí en esta descripción, ¿verdad? Hablamos de que también existe entonces el líder ilegítimo, ¿verdad? Bien. En el primer caso, adquiere el poder mediante procedimientos autorizados, normas legales. Es muy similar al anterior, el que veíamos, ¿verdad? Mientras que el líder ilegítimo es aquel que adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad. Pues puede ser comprando votos, cosas así que se escuchan hablar, ¿verdad? Es precisamente el líder legítimo el que tiene la capacidad natural de convocar. Aquel líder legítimo muchas veces no lo sabe y lo es. Tal vez tú has conocido a alguien en tu trabajo, tal vez has conocido a alguien que la gente voltea y lo ve con admiración y que la gente escucha, pero lo escucha con mucha atención y está atento a sus instrucciones, pero muchas veces estas personas que son líderes naturales, otra forma de expresarlo, no lo saben, no están enterados. Son personas que pasan desapercibidas. Por eso es importante tratar de entender esta charla, ¿verdad? Que es breve, pero nos ejemplifica que hay una situación de riesgo también en las empresas, hay una situación de riesgo en los proyectos, cuando tienes gente que no sabe quiénes son, no tienen una identidad clara, no se ubican. Yo le invito a usted a que si siente que tiene capacidades de liderazgo, pues las desarrolle. Porque un líder, desde mi perspectiva, no nace, se forma, ¿sí? Y en el liderazgo funcional tenemos tres áreas. El liderazgo funcional requiere que áreas de tarea, individuo y que también la persona trabaje en equipo. Un líder natural puede trabajar solo,
no debe trabajar solo, pero puede trabajar solo, lo hace bien, pero le gusta trabajar con más gente, porque precisamente la gente lo reconoce y no busca el líder natural o legítimo, no busca ese reconocimiento. Lo que busca él es atraer a esta gente y ayudarles. ¿Para qué? Para compartir tareas. Muy bien. Y entonces llegamos a otra fase, otro de lo que estamos hablando de nuestra temática. Los métodos de análisis de riesgo, entonces, ¿cuáles son? ¿Verdad? Hemos hablado mucho de análisis de riesgo y volvemos a hablar de análisis de riesgo una y otra vez en varias cápsulas, pero esto es parte de nuestra estructura, de lo que venimos formando, por eso es importante llevar un seguimiento. Hablamos que primero, los métodos de análisis de riesgo existen los que son métodos cualitativos, ¿verdad? Y todos estos son métodos cualitativos, pero que comparten un poquito de lo cualitativo. Y pues para poder entender esto a profundidad, pues primero hay que sincerizarnos con nosotros mismos, ¿verdad? En el análisis de riesgo, cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, eso no es muy efectivo. Si yo digo que las cosas se están haciendo bien, no se están haciendo bien. Por eso existen en el ámbito industrial organizaciones que se encargan de certificar de manera externa, evaluar si las cosas se están haciendo correctas. Si yo digo que las cosas se están haciendo correctas, yo lo digo acerca de mi empresa, puede ser que esté ocultando información. O puede ser que yo esté viviendo en un autoengaño. El análisis de riesgo implica que haya observadores externos que te digan se está haciendo bien y con calidad. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos que, desde el más básico, tenemos el brainstorming, que también se le conoce como lluvia de ideas, ¿verdad? Y la lluvia de ideas, pues es algo para comenzar. A lo mejor tú no tienes para pagarle a una empresa externa que venga y te audite. O a lo mejor el tipo de sistema que estás realizando no lo requiere. Pero si ocupas que otras personas te digan y te den su opinión y te digan, mira, esto está fallando. O mira, esto está excelente. Es importante la evaluación externa, no tu opinión nada más. La mayoría de los proyectos en el ámbito de la computación requieren de un mecanismo llamado testers, ¿verdad? O también le llaman, en algunos casos, están los ingenieros de prueba, los cuales, una vez que sale un sistema, pues creemos que debe salir funcionar al 100%, pero pues no ocurre siempre así. Tienes gente que se encarga de revisar, de hacer el debug, de ver si esto realmente está funcionando, y si una pieza falla, todo va para atrás. Todo. Muy bien. Tenemos también lo que llamamos cuestionarios y entrevistas estructuradas. Esta depende de un experto y de su pericia, del análisis para la elaboración de este tipo de cuestionarios. Traes a alguien externo que dice que él es el mero mero, y entonces tú confías que es el mero mero porque le estás pagando, y a lo mejor tiene algunos documentos que dicen que él ha logrado llevar a flote algunos proyectos, y entonces en ese momento tú dices, yo también quiero que él certifique o venga y revise lo que estoy haciendo y que me diga que lo estoy haciendo bien. Yo quiero que me digan que lo estoy haciendo bien, quiero que alguien reconozca que lo estoy haciendo bien, pero si no lo reconoce, esta persona, que me diga entonces en qué lo estoy haciendo mal, y en base a eso yo voy a hacer los cambios necesarios para que entonces vuelva y me diga que se está haciendo bien. Porque es importante tener esa opinión, es muy importante, pero no es la opinión de una persona cualquiera. Es importante que sea alguien que conozca del tema, pero en este caso estamos hablando de un experto. Tenemos también la evaluación por grupos multidisciplinarios, y allí entonces escala. Ya no es una persona la experta. Traes a un grupo de expertos que trabajan en conjunto por una solución, y entonces ellos pueden tanto revisar tu proyecto y decir, bueno, tu solución desde el punto de vista multidisciplinario le falta esto desde el área de la computación, le falta esto desde el área de la química, le falta esto desde la ingeniería industrial, le falta esto desde tantas áreas que hay, ¿no? Que te pueden dar diferentes observaciones que te enriquecen y te van a permitir que tu producto se levante, ¿verdad? Y que sea más completo. A lo mejor nosotros nada más con una visión personal, donde a lo mejor con
una perspectiva de computólogos, en un momento dado, todo lo vemos en términos binarios y es necesario verlo desde la perspectiva del usuario final. Nosotros como usuarios de computólogos, gente que trabaja mucho con las computadoras, tenemos cierta forma de operar los equipos ya muy mecánica, pero un usuario tradicional que no tiene esta forma de trabajar, entonces en un momento dado va a cometer ciertos tecleos que normalmente un computólogo no haría, y entonces pues bueno, en una de esas pues se encuentra el chip Pelican. Muy bien, tenemos también el juicio de especialistas y expertos, lo que se le conoce como técnica Delphi es el nombre más tradicional. La técnica Delphi es muy cercana a lo que son los análisis cualitativos. Algunas cosas dentro de los análisis que se realizan en los proyectos no se le puede poner precisamente números, de ahí el término de análisis cuantitativo. Algunos análisis cuantitativos, como mencionábamos cuando comenzamos con esta parte de la presentación, los cuantitativos tratan de registrar números y decirte del 0 al 100 cuánto se cumple algo. Pero en el caso del análisis cualitativo, lo que busca son las cualidades, busca características, busca medir lo no medible, ¿verdad? Trata de encontrarle sentido común a algunos tipos de riesgo que nosotros no observaríamos de otra manera. Tú no puedes, a lo mejor dentro de un manual de usuario dice que para poner un ventilador en el techo hay que darle 5 vueltas al desarmador junto con el tornillo en el techo para que quede bien fijado, ¿verdad? Y en el análisis cualitativo, la técnica Delphi te dice, bueno, a lo mejor revisando cómo pusieron ese ventilador, pues sí le pusieron todos los tornillos, pero pues este tipo de muro no es capaz de sostener un ventilador porque pues es un techo muy antiguo y está construido con un material frágil. Y entonces en medio de un movimiento sísmico pues el ventilador se va a caer, y entonces si cae dando vueltas y le cae a alguien en la cabeza, hay demandas. Y este tipo de cosas en el análisis de riesgos cualitativo te permite ver cosas que normalmente no podrías poner un número, pero te puede señalar una situación y que queda, no por ser cualitativo quiere decir que no lo vas a registrar, lo registra en algún punto, lo pone en algún punto, dice así pasó, ¿sí? Correcto. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Métodos cuantitativos incluyen análisis de probabilidad, ahí sí tú le vas a poner un número, análisis de consecuencias y simulación computacional. Ya hablamos de que entonces, por eso es que vimos que en la primera etapa son más cualitativos, ¿verdad? Porque tratan de buscar el sentido común y todo lo que se pueda observar en una primera pasada cuando se está haciendo el análisis. Pero en el cuantitativo quiere que caiga en una hoja de Excel, quiere que alguien lo firme en algún momento y diga, así ocurrió y así va a ser, porque quiero construir tal cosa, entonces ¿en cuánto me va a salir? No más ni no menos, dime cuánto, ¿sí? Y entonces te hacen firmar un contrato donde tú dices, el proyecto sale en tantos millones, si te pasas, la cláusula dice, tú lo pagas de tu bolsa y aparte me pagas una indemnización. Estamos hablando de que este tipo de contratos leoninos existen, ¿sí? Vamos a nuestra última diapositiva, casi nuestra última, usted disculpe. ¿Para qué se desarrolla un modelo de riesgos? Pues tenemos aquí dos puntos, ¿verdad? La medición de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y su impacto. Tratar de saber qué tan probable y cuáles serían las consecuencias. También se mide el beneficio obtenido, si se puede medir, ¿verdad? Y el modelo nos permitirá realizar un control y seguimiento sobre el mismo. No solamente lo hago una vez para luego arrumbarlo en un libro y que se quede ahí guardado. Esto no ocurre así. Se documenta y eventualmente en un periodo de tiempo que se analice, se le va a dar una segunda vuelta para volver a ver y evaluar qué más se puede corregir, o si ha habido cambios o si han vuelto a ocurrir incidencias.
Ahora sí, vamos con nuestro último punto. ¿Qué pasos se deben seguir para el desarrollo de un modelo de riesgo? Bueno, los pasos a seguir vendrían siendo los siguientes: selecciones de las funciones de probabilidad, identificación de las variables sobre las que se va a medir un riesgo, simulación computacional y al final terminar haciendo un perfil de riesgo. Pero bueno, este tipo ya de cosas nosotros lo hablaremos formalmente en nuestra clase. Nos vemos prontamente, espero que sí. Espero sus preguntas, y bueno, vamos a concluir el video hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima.